Hay un tipo de cansancio que el sueño no cura. No es el cansancio de haber trabajado demasiado ni el de haber dormido poco. Es un cansancio más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Es el cansancio de alguien que ha estado dando tanto durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente no cargar nada. Si en este momento sientes que estás agotado sin una razón clara. Si sientes que las emociones de las personas que te rodean te afectan de una manera que a veces te desborda. Si terminas el día sintiéndote vaciado después de haber estado con ciertas personas aunque la conversación haya sido completamente normal. Si te cuesta decir no sin sentirte culpable durante horas. Si sientes que siempre estás para todos pero rara vez hay alguien completamente para ti. Entonces este video es para ti. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo una lista de señales. Es algo que el budismo lleva siglos enseñando y que puede cambiar de manera profunda tu relación contigo mismo, con las personas que amas y con la energía que le entregas al mundo cada día. Quédate hasta el final porque la séptima señal es la más importante y la más ignorada. Y la enseñanza con la que vamos a cerrar este video es la misma que durante siglos los maestros budistas han usado para liberar a sus estudiantes de uno de los pesos más invisibles y más agotadores que puede cargar un ser humano. Empecemos. Existe en el budismo un concepto llamado karuna. Se traduce generalmente como compasión, pero esa traducción es incompleta porque karuna no significa simplemente sentir pena por el sufrimiento ajeno. Significa algo mucho más activo y mucho más profundo. Significa la capacidad de ver el dolor del otro con tanta claridad que nace en ti un deseo genuino de aliviarlo. No por obligación. No por miedo a lo que piensan de ti si no lo haces. Sino porque algo en tu interior reconoce ese dolor como real y digno de atención. Karuna es una de las cualidades más hermosas que puede cultivar un ser humano. Pero hay algo que los maestros budistas siempre advirtieron sobre ella y que en el mundo moderno casi nadie enseña. Que karuna sin sabiduría se convierte en algo completamente diferente. Que la compasión sin límites claros deja de ser un acto de amor y se convierte en una forma de perderse a uno mismo. Que hay una diferencia fundamental entre acompañar el dolor de alguien y absorberlo. Entre estar presente para el sufrimiento ajeno y hacerlo tuyo. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia, tan enorme en sus consecuencias, es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Porque hay personas en este mundo que nacieron con una sensibilidad especial. Personas que sienten más profundo que el promedio. Personas cuya capacidad de empatía es tan alta que a veces funciona como una antena sintonizada permanentemente en las frecuencias emocionales de quienes los rodean. Personas que entran a una habitación y antes de que nadie diga nada ya saben quién está triste, quién está tenso, quién está cargando algo que no está diciendo en voz alta. Esta sensibilidad es un don extraordinario. Y también puede ser, si no se aprende a manejar con sabiduría, una fuente de agotamiento que ninguna cantidad de descanso físico puede remediar. Si te reconoces en estas palabras, lo que sigue es para ti. La primera vez que una estudiante llegó al maestro Ananda con este problema tenía 32 años y llevaba una década sintiéndose exactamente así. Exhausta de manera crónica. Incapaz de identificar la causa. Había visitado médicos que no encontraban nada. Había probado dietas, ejercicio, suplementos, vacaciones. Nada funcionaba de manera duradera. Siempre llegaba el mismo cansancio, la misma sensación de peso, la misma pregunta sin respuesta, ¿por qué me siento así si mi vida no está tan mal? El maestro Ananda la escuchó durante un largo rato sin interrumpirla. Y cuando ella terminó de hablar, él le hizo una sola pregunta. Le preguntó, cuando alguien que quieres está sufriendo, ¿qué haces con ese sufrimiento después de que te despides de esa persona? Ella lo pensó un momento y respondió con honestidad, me lo llevo a casa. Me quedo pensando en ello. Me preocupo. Intento encontrar soluciones aunque ya no esté con esa persona. El maestro asintió despacio y le dijo, ahí está tu respuesta. No estás enferma. No estás rota.
simplemente nunca aprendiste a devolver lo que no te pertenece. Esa frase, nunca aprendiste a devolver lo que no te pertenece, es el corazón de todo lo que vamos a explorar en este video. Porque cargar el dolor ajeno no es un acto de amor. Es un malentendido profundo sobre lo que significa realmente amar a alguien. Y ese malentendido tiene señales muy claras que se pueden aprender a reconocer. Y una vez que las reconoces, ya nunca puedes dejar de verlas. Vamos con la primera. Señal número 1. Te sientes agotado después de estar con ciertas personas aunque no haya pasado nada malo. ¿Conoces esta sensación? Terminas una conversación telefónica, un almuerzo, una visita, y cuando la persona se va o tú te vas sientes que algo en ti se fue también. No es que la conversación haya sido difícil ni que haya habido conflicto. Simplemente estuviste en presencia de esa persona y ahora te sientes vacío de una manera que no puedes explicar con lógica. En el budismo esto tiene una explicación que va más allá de la psicología convencional. Cada ser humano lleva consigo un campo de energía emocional. Cuando dos personas se encuentran, esos campos interactúan. La mayoría de las personas tienen una membrana energética natural, una especie de filtro que les permite conectar con los demás sin perder su propio centro. Pero las personas con alta sensibilidad emocional, las que sienten profundo, las que empatizan de manera intensa, a veces tienen esa membrana más permeable de lo habitual. Lo que significa que en lugar de conectar y luego separarse, absorben. En lugar de visitar el mundo emocional del otro y regresar al propio, se quedan ahí, cargando lo que encontraron. Y cuando eso pasa de manera repetida y sostenida, el agotamiento no es metáfora. Es real. Es físico. Es la consecuencia directa de un sistema nervioso que ha estado procesando no solo sus propias emociones sino las de todos los que estuvieron cerca. Si esto te suena familiar, si hay personas específicas en tu vida después de las cuales siempre te sientes así, si puedes identificar nombres y rostros mientras lees esto, esa no es coincidencia. Esa es la primera señal. Y ahora que la reconoces, ya estás un paso más cerca de aprender a soltarla. Señal número 2. Sientes las emociones de otros como si fueran tuyas propias. Esto va más allá del agotamiento después de estar con ciertas personas. Esto es algo más inmediato, más involuntario, más desconcertante. Es entrar a una habitación donde alguien está enojado y sentir ese enojo en tu propio cuerpo antes de que nadie te haya dicho nada. Es hablar por teléfono con tu madre y colgar sintiéndote ansioso aunque tu propia vida en ese momento esté tranquila. Es ver a un desconocido llorar en la calle y sentir un nudo en la garganta que tarda horas en desaparecer. Es absorber el estado emocional del ambiente como si fueras una esponja y el mundo entero fuera agua. Las personas que viven esto con frecuencia pasan años confundidas sobre sus propias emociones. Porque cuando las emociones que sientes no son originalmente tuyas pero las experimentas con la misma intensidad que si lo fueran, se vuelve muy difícil saber qué es lo que tú realmente sientes versus lo que estás cargando de otros. Y esa confusión, sostenida durante años, tiene un costo enorme en la capacidad de tomar decisiones, de establecer prioridades y de saber con claridad qué quieres y qué no quieres en tu propia vida. El maestro Ananda tenía un ejercicio que usaba con sus estudiantes para enseñarles a distinguir entre sus propias emociones y las que habían absorbido de otros. Era un ejercicio sorprendentemente simple. Cuando sientas una emoción intensa, les decía, antes de reaccionar ante ella, hazte una sola pregunta: ¿esta emoción llegó conmigo a este momento o llegó con alguien más? No es una pregunta filosófica. Es una pregunta práctica. Porque si hace una hora estabas bien y después de hablar con cierta persona o de estar en cierto ambiente ya no estás bien, la lógica emocional más básica indica que algo cambió externamente antes de que cambiara internamente. Y ese algo externo no es tu responsabilidad cargarlo. Puedes reconocerlo, puedes tener compasión por él, puedes desear que mejore. Pero no tienes que hacerlo tuyo para demostrar que te importa. Esta distinción, aparentemente sencilla, es para muchas personas una revolución silenciosa.
Porque durante toda su vida les enseñaron que sentir profundo era sinónimo de amar profundo. Que si no te afectaba el dolor de alguien era porque no te importaba lo suficiente. Que la medida del amor era la medida del sufrimiento que estabas dispuesto a absorber. Y esa enseñanza, aunque bien intencionada, es uno de los malentendidos emocionales más costosos que existe. Porque el budismo enseña exactamente lo contrario. Enseña que la compasión verdadera no requiere que te hundas con el otro. Requiere que te mantengas a flote precisamente para poder tenderle la mano. Un salvavidas que se hunde no salva a nadie. Señal número 3. Te cuesta decir no sin sentirte culpable durante horas o días. Alguien te pide un favor que en este momento no puedes o no quieres hacer. Dices que no y entonces comienza algo que conoces muy bien. Una voz interna que empieza a cuestionarte. ¿Debí haber dicho que sí? ¿Qué pensará de mí? ¿Lo habré decepcionado? ¿Soy egoísta por haber dicho que no? ¿Y si realmente me necesitaba? La culpa llega puntual, sin ser invitada, y se instala con una comodidad que sugiere que lleva mucho tiempo viviendo ahí. Esto no es casualidad ni es un defecto de carácter. Es el resultado directo de haber aprendido desde muy temprano que tu valor como persona estaba relacionado con tu disponibilidad para los demás. Que ser buena persona significaba estar siempre presente para quien lo necesitara. Que poner tus propias necesidades primero era una forma de egoísmo que debías evitar. Y esa programación, repetida suficientes veces durante suficientes años, se convierte en un reflejo automático tan profundo que decir no se siente literalmente como hacer algo malo. Hay una historia que el maestro Ananda contaba frecuentemente sobre este tema. Había un estudiante en su monasterio que era conocido por ser incapaz de decir no a nadie. Si alguien necesitaba ayuda con una tarea él la hacía aunque tuviera sus propias obligaciones pendientes. Si alguien quería conversar él escuchaba aunque estuviera agotado. Si alguien necesitaba algo en el momento menos oportuno él lo daba sin quejarse. Y todos en el monasterio lo admiraban por esto. Lo llamaban generoso, compasivo, desinteresado. Hasta que un día el maestro Ananda lo llamó aparte y le dijo algo que lo sorprendió profundamente. Le dijo, he estado observándote y he notado algo que me preocupa. Le dijo que en todos los meses que llevaba en el monasterio nunca lo había visto hacer algo simplemente porque él quisiera hacerlo. Siempre en respuesta a alguien. Siempre en función de una necesidad ajena. Y entonces le preguntó, ¿sabes lo que quieres tú? ¿Sabes lo que necesitas tú? ¿O llevas tanto tiempo viviendo para los deseos de otros que ya no recuerdas cuáles son los tuyos? El estudiante no supo responder. Y en ese silencio entendió algo que cambió todo. Que lo que había estado llamando generosidad durante años no era generosidad en absoluto. Era miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser querido si dejaba de ser útil. Miedo a descubrir que sin su disponibilidad constante las personas que lo rodeaban quizás no estarían ahí. Y ese miedo disfrazado de virtud era exactamente la cadena que lo mantenía atado a un agotamiento que no podía explicar. La verdadera generosidad, enseñó el maestro Ananda ese día, nace del excedente. Das lo que tienes de más. Pero cuando das desde el vacío, cuando das lo que necesitas para ti mismo, eso no es generosidad. Es autodestrucción lenta con el disfraz de la bondad. Decir no cuando es necesario no es egoísmo. Es la condición básica para que tú sí tenga algún valor real. Señal número 4. Sientes que tu misión en la vida es aliviar el dolor de todos los que te rodean. Esta señal es más sutil que las anteriores y por eso es en muchos casos la más poderosa y la más difícil de soltar. Porque no se siente como un problema. Se siente como un propósito. Se siente como quien eres. Hay personas que desde muy pequeñas desarrollaron el rol de ser el sostén emocional de su familia. El hijo que consolaba a la madre cuando estaba triste. La hija que mediaba en los conflictos entre los padres. El hermano mayor que protegía a los menores de la tensión que había en casa.
Y ese rol, asumido tan temprano y durante tanto tiempo, se convierte en identidad. En la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? La respuesta silenciosa es, soy el que arregla el dolor de otros. El problema con esta identidad no es que sea mala. El problema es que es incompleta. Y cuando construyes toda tu autoimagen sobre ella, cuando tu sentido de valor y de propósito depende de la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno, ocurren dos cosas inevitables. La primera es que necesitas que otros sufran para sentirte necesario, aunque nunca lo reconocerías en voz alta. La segunda es que cuando no puedes aliviar el dolor de alguien, cuando la situación está fuera de tu control, cuando la persona no mejora a pesar de todo lo que haces por ella, sientes un fracaso personal devastador que no tiene ninguna proporción razonable con la situación real. Porque en el fondo de todo esto hay una creencia que el budismo identifica como una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, la ilusión de control. La creencia de que si haces lo suficiente, si das lo suficiente, si estás presente lo suficiente, puedes proteger a las personas que amas del dolor. Puedes evitar que sufran. Puedes sostener el mundo en equilibrio con la fuerza de tu voluntad y tu amor. Y la verdad, por más dolorosa que sea al principio, es que no puedes. No porque no sea suficiente, sino porque el dolor es parte inevitable de la experiencia humana y ningún amor por grande que sea puede eliminar esa realidad. Lo que sí puedes hacer, lo que sí está dentro de tu poder, es acompañar. Estar presente sin desaparecer en el otro. Ofrecer tu mano sin perder tu propio equilibrio. Ser un faro, no un salvavidas que se hunde. Esa es la diferencia entre cargar el dolor ajeno y acompañarlo con compasión genuina. Y es una diferencia que cuando se entiende de verdad no solo libera a quien la aprende, también libera a las personas que ama. Porque cuando dejas de intentar arreglar el dolor de alguien le estás devolviendo algo fundamental, la confianza en su propia capacidad de atravesarlo. Señal número 5. El ambiente donde estás te afecta de una manera que otros no parecen notar. Entras a una reunión familiar y antes de que nadie haya dicho una sola palabra ya sabes que algo está mal. Hay una tensión invisible en el aire que tú percibes con una claridad que casi te parece física. Llegas a una fiesta que debería ser alegre y sin embargo sientes un peso inexplicable que los demás no parecen experimentar. Caminas por ciertos lugares y algo en ti se contrae. Entras a otros y algo se expande. Eres profundamente sensible no solo a las emociones de las personas individuales sino al estado emocional colectivo de los espacios y los grupos. Esto no es imaginación. No es exageración. No es que seas demasiado sensible en el sentido peyorativo que a veces se usa esa palabra. Es que tu sistema nervioso está calibrado de una manera diferente a la de la mayoría de las personas. Procesa información emocional y energética del ambiente con una profundidad y una velocidad que la mayoría simplemente no experimenta. Y eso que en el mundo antiguo era considerado un don, la capacidad de sentir lo que otros no sienten, de percibir lo que está debajo de la superficie, de leer entre líneas con una precisión casi instintiva. En el mundo moderno frecuentemente se convierte en una fuente de confusión y agotamiento porque nadie enseña cómo manejarlo. El maestro Ananda describía este tipo de sensibilidad con una imagen que sus estudiantes nunca olvidaban. Decía que la mayoría de las personas caminan por el mundo con zapatos gruesos que los protegen del terreno irregular. Pero las personas con alta sensibilidad emocional caminan descalzas. Sienten cada piedra, cada temperatura, cada textura del suelo con una precisión que los demás no pueden imaginar. Y eso significa que experimentan el mundo con una riqueza y una profundidad extraordinarias. Pero también significa que si no aprenden a cuidar sus pies, el camino los lastima de maneras que para los que llevan zapatos son completamente invisibles. Caminar descalzo no es un defecto. Es una forma de ser en el mundo que requiere un tipo diferente de cuidado y de sabiduría. Y el primer paso de ese cuidado es reconocer que lo que sientes en los ambientes no es tuyo. Es información. Y la información se puede recibir, procesar y soltar sin necesidad de cargarla.
Hay una práctica muy sencilla que el budismo ofrece para esto y que el maestro Ananda enseñaba a todos sus estudiantes sensibles. Antes de entrar a cualquier espacio o situación que sabes que puede afectarte, tómate 30 segundos. Respira profundo 3 veces. Y con cada exhalación repite internamente esta intención: puedo estar presente aquí sin llevarme esto a casa. Puedo sentir sin absorber. Puedo ser compasivo sin perderme. Es una práctica pequeña, pero su efecto acumulado con el tiempo es transformador. Porque lo que entrenas no es la insensibilidad. Entrenas la distinción. Y la distinción es exactamente lo que libera. Señal número 6. Siempre priorizas las necesidades de otros antes que las tuyas y cuando no lo haces te sientes egoísta. Esta señal vive en los detalles cotidianos más que en los grandes gestos. Es comer lo que queda cuando todos sirvieron primero. Es posponer tus propios planes cuando alguien más necesita algo. Es no decir cómo te sientes realmente porque no quieres ser una carga. Es minimizar tu propio dolor frente al de otros porque siempre hay alguien que lo tiene peor. Es vivir en una especie de segundo plano permanente en tu propia vida, ocupado siempre con las necesidades del primer plano de los demás. Y lo más revelador de esta señal es lo que pasa cuando excepcionalmente decides priorizarte. Cuando dices que no. Cuando tomas tiempo para ti. Cuando pones tus necesidades primero aunque sea por un momento. Porque en ese momento no aparece la satisfacción natural que debería acompañar el autocuidado. Aparece la culpa. Inmediata, pesada, acusadora. Como si hubiera una voz interna que lleva toda la vida esperando ese momento para decirte: ¿ves? Eres egoísta. Solo piensas en ti. No eres tan buena persona como creías. Esa voz no es tuya. O más precisamente, no nació en ti. Fue puesta ahí por años de mensajes, explícitos o implícitos, que te enseñaron que tu valor estaba condicionado a tu capacidad de dar. Que el amor que recibías dependía de cuánto dabas. Que ser querido y ser útil eran la misma cosa. Y esa ecuación falsa, grabada tan profundo que se siente como verdad absoluta, es una de las cadenas más difíciles de ver porque está hecha del mismo material que el amor. Había una mujer que llegó al monasterio del maestro Ananda completamente desgastada. Había pasado 20 años cuidando a su madre enferma, a sus hijos, a su esposo, a sus amigos en crisis. 20 años en los que literalmente no recordaba la última vez que había hecho algo únicamente porque ella quería hacerlo. Cuando el maestro le preguntó qué la había traído hasta ahí, ella respondió que se sentía vacía. Que había dado tanto durante tanto tiempo que ya no sabía quién era cuando no estaba dando. El maestro Ananda la miró con una compasión profunda y le dijo algo que ella repitió durante el resto de su vida: no puedes dar lo que no tienes. Y llevas 20 años intentando dar agua de un pozo que olvidaste llenar. El acto más generoso que puedes hacer ahora mismo por todas las personas que amas es aprender a llenarte de nuevo. No por ti sola. Por todos ellos también. Cuidarte no es abandonar a los demás. Es la condición sin la cual cuidar a los demás se convierte en vaciarte lentamente hasta desaparecer. Señal número 7. No sabes dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Esta es la señal más profunda de todas. Y la más difícil de reconocer porque opera en un nivel de identidad que pocas personas examinan conscientemente. Se manifiesta de maneras muy concretas. Cuando alguien que amas está triste no puedes estar bien aunque todo en tu propia vida esté bien. Cuando hay un conflicto con alguien cercano no puedes descansar, dormir, concentrarte, seguir con tu día hasta que ese conflicto se resuelva. Cuando alguien te da una opinión sobre ti, positiva o negativa, ese comentario define cómo te sientes contigo mismo durante horas o días. Tu estado interno está tan íntimamente ligado al estado externo de las personas que te rodean que la frontera entre lo que es tuyo y lo que es de ellos prácticamente no existe. En términos budistas esto se describe como la pérdida del sentido del yo. No en el sentido espiritual elevado que el budismo también explora, sino en un sentido muy práctico y muy cotidiano.
Es no tener un centro propio lo suficientemente firme como para que el mundo se mueva alrededor de ti sin moverte a ti con él. Es vivir como un barco sin ancla, a merced de cualquier corriente emocional que pase cerca. Y lo más paradójico de esta señal es que las personas que la experimentan frecuentemente son descritas por los demás como muy fuertes, muy presentes, muy confiables. Porque desde afuera parece que siempre están disponibles, siempre atentas, siempre conectadas con lo que los demás necesitan. Lo que nadie ve es el costo interno de esa disponibilidad permanente. El agotamiento de no tener un lugar propio al que retirarse. La soledad particular de alguien que está siempre para todos y rara vez completamente consigo mismo. El maestro Ananda enseñaba que el trabajo más importante que puede hacer una persona con esta característica no es aprender a conectar mejor con los demás. Ya sabe hacer eso con una maestría extraordinaria. El trabajo es aprender a conectar consigo misma, a reconocer su propio centro, a cultivar lo que en el budismo se llama upekkha, que se traduce como ecuanimidad, pero que en la práctica significa algo muy concreto. La capacidad de estar completamente presente con el sufrimiento ajeno sin ser arrastrado por él. De amar profundamente sin perderse en ese amor. De ser un testigo compasivo del dolor del otro sin convertirte en el recipiente donde ese dolor se deposita. Upekkha no es distancia emocional. No es frialdad. No es dejar de sentir. Es exactamente lo contrario. Es sentir con tanta claridad y tanta profundidad que puedes distinguir en cada momento que es tuyo y que no lo es. Y esa distinción, sostenida con práctica y con paciencia, es la diferencia entre vivir agotado y vivir libre. Estas son las 7 señales. Y si mientras las escuchabas sentiste que más de una te describía, quiero que sepas algo antes de continuar. No estás roto. No eres demasiado sensible. No hay nada en ti que necesite arreglarse en el sentido de eliminarse. Lo que tienes es una forma de ser en el mundo que requiere un tipo específico de sabiduría para florecer en lugar de agotarse. Y esa sabiduría existe. Ha existido durante siglos. Y en la siguiente parte de este video vamos a verla completa. Ahora viene la parte más importante. Porque reconocer las señales es el primer paso. Pero el reconocimiento sin una herramienta concreta para transformar lo que reconoces es como tener un mapa sin saber caminar. Y el budismo, en su sabiduría de siglos, no solo diagnostica este tipo de sufrimiento. Ofrece una salida real, práctica, accesible para cualquier persona en cualquier circunstancia de vida. El maestro Ananda llamaba a esta enseñanza el arte de devolver lo que no te pertenece. Y comenzaba siempre con una imagen muy simple que sus estudiantes jamás olvidaban. Imagina que caminas por la calle y de repente alguien se acerca a ti y sin decir nada te pone una mochila muy pesada en los hombros. Tú no la pediste. No sabes qué contiene. Pero está ahí y pesa. La pregunta no es si debes sentir el peso. Claro que lo sientes. La pregunta es si debes seguir caminando con esa mochila el resto del día, llevártela a casa, dormir con ella, despertarte con ella mañana. O si puedes, con gentileza y sin culpa, quitártela de los hombros, ponerla en el suelo con cuidado y seguir tu camino. Devolver lo que no te pertenece no significa no importarte. Significa entender que cargar el dolor de alguien no lo alivia. Solo lo redistribuye. Y una redistribución del sufrimiento no es compasión. Es solo sufrimiento en otro cuerpo. La enseñanza budista completa sobre esto descansa sobre 3 pilares que el maestro Ananda enseñaba en orden. El primero es el reconocimiento. El segundo es la devolución. El tercero es el arraigo. Y los 3 juntos forman una práctica que con el tiempo transforma de manera profunda y duradera la relación que tienes con el dolor ajeno. El primer pilar es el reconocimiento. Y es exactamente lo que has estado haciendo en este video. Aprender a notar en tiempo real cuando una emoción que estás sintiendo no nació en ti. Cuando el agotamiento que sientes tiene la textura de algo externo.
Cuando la ansiedad que apareció de pronto tiene el nombre y el rostro de alguien más. El reconocimiento no requiere análisis prolongado. Requiere una pregunta honesta hecha en el momento preciso: ¿esto es mío o lo recogí en el camino? Con la práctica esta pregunta se vuelve tan automática como respirar. Y su respuesta, aunque a veces incómoda, es siempre liberadora. Porque lo que puedes nombrar lo puedes soltar. Lo que no puedes nombrar te carga sin que sepas por qué. El segundo pilar es la devolución. Y aquí el budismo ofrece una práctica concreta que puedes comenzar hoy mismo. Se llama Tonglen en la tradición tibetana y en su forma más simple funciona así. Cuando notes que estás cargando el dolor de alguien, detente un momento. Cierra los ojos si puedes o simplemente baja la mirada. Respira profundo. Y con la inhalación visualiza que recibes ese dolor con plena conciencia, no lo niegas, no lo rechazas, lo ves claramente. Y con la exhalación visualiza que lo transformas y lo devuelves como luz, como alivio, como el deseo genuino de que esa persona encuentre paz. No te quedas con el dolor. Lo recibes, lo transformas y lo sueltas. Esta práctica puede sonar simple hasta que la haces. Porque lo que ocurre en ella no es magia ni metáfora. Es una reorganización real de tu relación con el sufrimiento ajeno. Pasas de ser el recipiente donde ese sufrimiento se deposita a ser el canal a través del cual se transforma. Y esa diferencia, de recipiente a canal, lo cambia todo. Un recipiente se llena. Un canal fluye. El maestro Ananda decía que la diferencia entre una persona que carga el dolor ajeno y una persona que lo acompaña con sabiduría es exactamente esa. Una se llena. La otra fluye. Y el flujo no requiere vaciarse. Requiere no obstruirse. El tercer pilar es el arraigo. Y es quizás el más importante de los tres porque es el que hace que los otros dos sean posibles de manera sostenida. El arraigo es la práctica de volver regularmente a tu propio centro. De cultivar un espacio interior lo suficientemente firme y lo suficientemente claro como para que el mundo emocional de los demás no te encuentre sin piso propio. En términos prácticos el arraigo se construye con hábitos muy concretos y muy simples. Momentos diarios de silencio genuino, no el silencio de la ausencia de ruido sino el silencio de la presencia contigo mismo. Puede ser 5 minutos de meditación por la mañana antes de que el día comience y con las demandas de todos los demás. Puede ser una caminata sola sin teléfono, sin podcast, sin nada más que el ritmo de tus pasos y tu propia respiración. Puede ser el hábito de preguntarte cada noche antes de dormir, ¿cómo estoy yo hoy? No los demás. Yo. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué cargué hoy que no era mío y que puedo soltar ahora antes de cerrar los ojos? Estas prácticas no son lujo. No son espiritualidad de élite reservada para personas que tienen tiempo y tranquilidad de sobra. Son higiene emocional básica para cualquier persona que siente profundo. Son el equivalente de lavarse las manos después de un día en el mundo. Y su ausencia, sostenida durante años, produce exactamente el tipo de agotamiento crónico que trajo a los estudiantes del maestro Ananda a su monasterio una y otra vez. Hay algo más que el maestro Ananda enseñaba sobre este tema y que quiero compartir contigo antes de cerrar porque creo que es lo más liberador de todo lo que hemos visto hoy. Decía que las personas que tienen esta sensibilidad especial, las que sienten profundo, las que absorben el dolor ajeno, las que se preocupan por todos y a veces se olvidan de sí mismas, no llegaron a ser así por accidente. Llegaron a ser así porque en algún momento temprano de su vida esa sensibilidad fue necesaria. Fue una respuesta inteligente, adaptativa y en muchos casos literalmente salvadora a un ambiente que requería de ellas esa capacidad de leer el estado emocional de otros, de anticipar necesidades, de suavizar tensiones, de mantener el equilibrio en un espacio que sin su presencia hubiera sido mucho más difícil. En otras palabras, lo que hoy se siente como una carga fue en su origen un superpoder. Y la tarea no es deshacerse de ese superpoder. La tarea es graduarlo. Aprender a usarlo con conciencia en lugar de que él te use a ti de manera automática.
Aprender a elegir cuándo abrir esa capacidad y cuándo cerrarla. A ser compasivo sin ser poroso. A estar presente sin desaparecer. A amar profundamente sin perderte en ese amor. Eso es lo que el budismo llama el camino medio en el terreno emocional. No la insensibilidad que protege pero aísla. No la absorción total que conecta pero agota. Sino ese punto preciso de equilibrio desde el cual puedes dar todo lo que eres sin perder nada de lo que eres. Y ese equilibrio, aunque a veces parezca inalcanzable, no está al final de un camino largo y difícil. Está en el próximo momento de silencio que te regales. En la próxima vez que notes una emoción que no es tuya y decidas con gentileza no cargarla. En la próxima vez que digas no sin pedir disculpas por ello. En la próxima vez que te preguntes cómo estás tú antes de preguntar cómo están todos los demás. Empieza ahí. Con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con una sola cosa de todo lo que escuchaste hoy. Una sola idea que si la dejas entrar de verdad puede cambiar algo importante en cómo vives cada día. No tienes que cargar el dolor de nadie para demostrar que lo amas. Puedes amar profundamente y soltar al mismo tiempo. Puedes estar completamente presente para alguien y seguir siendo completamente tú. Puedes ser el apoyo más sólido que alguien haya tenido en su vida sin convertirte en el recipiente de todo su sufrimiento. Eso no es egoísmo. Es sabiduría. Y la diferencia entre los dos es exactamente lo que este canal existe para explorar contigo cada semana. Si este video te llegó, si reconociste en alguna de estas 7 señales algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, suscríbete al canal. Es completamente gratuito y cada semana traemos una nueva historia o enseñanza del budismo y la sabiduría ancestral que pueda acompañarte exactamente donde estás en este momento de tu vida. Y si conoces a alguien que siempre está para todos menos para sí mismo, que da sin parar y que a veces parece cansado de una manera que nadie termina de entender del todo, comparte este video con esa persona. A veces la enseñanza correcta en el momento correcto lo cambia todo. El próximo video ya está listo para ti. En él vamos a explorar algo que pocos se atreven a decir en voz alta sobre el silencio, la soledad y lo que el budismo descubrió hace siglos sobre por qué estar solo puede ser la práctica espiritual más poderosa que existe. Te espero ahí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por quedarte.